Hola amigas y amigos de Forum, aquí descubrimos cosas nuevas, caminos para explorar juntos. Vosotros en ese lugar desde donde nos acompañáis cada día y nosotros aquí. Pero nuestros invitados descubren aspectos suyos en este recorrido de media hora. Es una pregunta que no nos hacemos nunca, pero ojalá sea así. Seguro que nuestra invitada de hoy descubre algo nuevo sobre ella misma porque es artista, hija de artistas, autodidacta, una auténtica esponja artística, aprendizaje día a día, autoanálisis. En Pamplona ha expuesto la obra de toda su trayectoria artística y nosotros, como no podía ser de otra forma, la hemos invitado para que nos cuente este desenlace de tantos años creando. Desenlace hasta hoy, a esta hora, porque Rosa Valverde tiene mucho más que ofrecerse a sí misma y a los demás. Rosa Valverde, eskerrik asko. Hemen egoteagatik gurekin. Bueno, zuri, Begoña, zuri. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, ya nos ha costado encontrarnos y estar aquí en el plato de Forum, ¿eh? Bueno, encontrarnos fuera no, pero aquí sí, aquí sí. Bueno, como he comentado al principio, este es un recorrido de toda tu trayectoria, pero también una oportunidad de descubrir todos estos mundos internos que tienes. ¿La exposición? Sí. Pues sí. Estaba muy agobiada con esta exposición. Pero fui a visitarle un día a Álvaro Machimarrena, porque estaba enfermo, y le transmití mi agobio, ¿no? De que me había comprometido a hacer yo el catálogo y tenía la exposición en 3 meses, entonces era un agobiazo para mí. Entonces él gentilmente se ofreció a hacerme el catálogo. Yo ya respiré. El catálogo que tenemos aquí, sí. Una maravilla porque son todos como cromos pegados, seleccionada la obra, sí, una maravilla. El catálogo está ideado por Álvaro, pero está realizado por la familia Valverde, que han pegado 11.000 pegatiñas y han dado la vuelta a la mesa de la sala de mi casa, pues no sé cuántos kilómetros han hecho, pero muchos. Es una pocholada. Sí, es muy bonito, sí, muy bonito, ponerles las cintitas y todo. Y bueno, Álvaro Machimarrena es una persona que me conoce desde hace 40 años, es de las personas que mejor me conoce, y ya de pasar a ser hacedor del catálogo pasó a ser mi comisario. Entonces, los días le dije que quería hacer una exposición de toda mi vida. Entonces está desde el primer dibujo que me guardaba mi aita de pequeña, a lo último que he hecho. Vamos a ir hablando de toda la obra que compone la exposición, tratando todos los temas, pero la verdad, Rosa, con toda la obra que tienes y todos tus mundos, repito, internos tan maravillosos, con tantos recorridos, tantas esquinitas, tantos espacios rosas y maravillosos, algunos un poco más oscuros, pero en todo se ve la luz. Y acertar en la selección de todo lo que has llevado a Iruña ha tenido que ser complicado también, ¿no? Pues no tanto, ¿eh? No tanto, porque llevamos mucho y luego pues aquello vacío era como una catedral, algo que asustaba, 2 salas con todos los paneles negros y luego ya pues duró 3 días el montaje. Ahí estamos viendo imágenes de Álvaro Machimarrena. Empezó a hacer el montaje de los paneles, todo iba en una coordinación maravillosa. Yo empecé a rellenar vitrinas, pedía más y más vitrinas, porque guardo pues todo. Sí. Oye, guardo Rosa, todo. Entonces, has mencionado a Machimarrena y él dice también en el prólogo que te empapas de la obra y que enriquece almas. ¿Tú eres consciente de que tu obra efectivamente enriquece almas? Pues no. Pues ya va siendo hora, ¿no? De que te des cuenta de esto, ¿no? De este aspecto de esta obra tan entrañable. Bueno, pues me alegro mucho si pasa así, desde luego. Yo lo que hago lo hago con toda mi alma, desde luego. Y si llega más almas, pues yo feliciana en total. Bueno, cuéntanos, vamos a hacer este recorrido. Efectivamente empieza con ese dibujo que te hizo el aita. No, empieza con el dibujo que hice yo, pero también en el mismo panel está mi infancia, está el último dibujo que me hizo el aita, que cuando sabíamos ya que tenía cáncer en la cabeza, un tumor. Le pedí yo unos meses antes de morirse que me hiciera un dibujo
es la cosa más suave y delicada que guardo de él. Es que qué importantes ambos dos han sido tus padres, tu familia, Sí. en tu vida artística también, y cómo Sí. se plasma también en esta exposición. Sí, bueno, he tenido una educación privilegiada. Nuestra casa de Oyarzún estaba siempre llena de artistas, de gente del pueblo. Ahí estamos viendo esa foto de tus aitas, que es Ah, una sorpresa sí. que te teníamos preparada. Mira, qué guapa es la mamá. Qué guapa. A mí me decía que me parezco a la Aitá. Me hubiera gustado parecerme más a ella, pero no. Soy Bueno. más a la Aitá. Y bueno, pues la mamá también me enseñó cosas porque ella aprendió mucho con la Aitá de arte. Y tengo muchas anécdotas de la mamá. Por ejemplo, una vez que estábamos en París, en el Museo de los Impresionistas, yo vi como un cuadro, pues, no sé si era de Renoir o cualquiera de esos. Le dije a la mamá, uy, mamá, mira, estos también se dejan los pelos del pincel en el lienzo. Me dijo, jeune fille, o sea, chiquilla. No dijo así, me lo dijo en euskera. No te compares, ni con el pelo de un pincel. Entonces, la mamá sí me ha dado lecciones de vida y de... Bueno, tu madre era mucha madre. Sí, Estas fotos, demasiada. Lo quiero señalar, las hemos recuperado de ese catálogo que hicisteis cuando falleció tu madre, que recatalogasteis toda la obra de tu padre, porque como bien decías, y lo tenemos que contar, tu casa era un foco, un lugar de encuentro de Oteiza, Chillida, de toda la creen, de la cultura que surgió luego, de allí el grupo Gaur. Viviste una adolescencia privilegiada en ese sentido. No es exacto que de allí saliera el grupo Gaur, pero sí que el Aitá presentó al grupo Gaur en el Berandiarán con una conferencia, les presentó a ellos. Entonces andaban todos por casa, venían todos. El que más venía era Oteiza. Ancho, puta madre, Ancho, cojonudo. Y luego ellos mismos se ponían a jugar en la bodega, hacían barro los dos y se lo pasaban bomba. Entonces Oteiza, cuando murió la Aitá, se encontraba igual con la mamá por la calle y cambiaba de acera para no emocionarse tanto, ¿no? Sí. Luego ya después ya vino por casa y ya pude enseñarle algún cuadro y bueno, pues un día escuchándole se me reventó hasta el botón del pantalón. Le hizo mucha gracia a él. Pero lo escuchaba con tanta atención que ¡plá! Se me explotó el pantalón. Bueno, unos recuerdos privilegiados y toda una trayectoria que al final, como decía, el desenlace hasta hoy, hasta este momento, es esta exposición. Vamos a adentrarnos un poquito. Hemos empezado hablando de los dibujos, pero hay muchísimas más cosas, porque hay otros dibujos. ¿Qué otros dibujos has seleccionado? Bueno, luego, es que las únicas cosas cronológicas que hay así claras son el panel de cuando era pequeña y mi mundo de pequeña, y luego está la Academia de Pintura Libre de Sistiaga, que me marcó mucho. El Aitá no me quería llevar a ninguna academia academicista, valga la redundancia, porque no le gustaba lo que se daba, ni lo que se hacía en Bellas Artes, ni nada. Fíjate, Rosa, que estamos hablando de que Sistiaga, nada más y nada menos que Sistiaga, ibas a que te enseñara a pintar, o sea, un gran artista enseñándote, ¿no? Él no me enseñaba, él me apoyaba. El impulso vital es principal. Él nos dejaba hacer lo que queríamos. Él solo elegíamos el tamaño de papel y se ponía en la pared un papel. Entonces tenía una mesa de colores y pinceles. Tú cogías el color que querías, tú pintabas lo que querías. Cuando terminabas le decías, José Antonio, he terminado. Y él te decía, no, sigue. O, muy bien, coge otro papel. O, ¿no le parece que aquí podrías trabajar una vez, un poco más y tal? Ahí tenemos... Él tenía una intervención que a mí, ya lo dejé escrito en la exposición, me enseñó a no repetirme. Si llevaba un boceto me decía, si eso está hecho ya, haz otra cosa distinta en la pared. Muchas cosas me enseñó a ser libre, ante todo, a ser libre. Acabamos y de eso ver... es una riqueza que conservo y que todavía se lo agradezco, le llamo maestro, porque fue verdaderamente un maestro. Y cuando me castigaban en casa porque era muy mala,
solo me dejaban ir a clase de Sistiaga, que para mí era un premio, claro. Y si no, pintar bueno, y con quien sigues manteniendo una estrecha relación, además, ¿no? Sí, el otro día mismo le vi. Sí. Acabamos de ver esas imágenes que te iba a comentar ahora de la exposición junto con Gonzalo, tu marido, y con otro gran artista con el que tienes mucha relación, con Fernando Widerbos, que ha estado... es muy bajo Fernando, sí. Bueno, o sea, que te nutres, además es que, claro, tu arte es muy específico, pero estás en constante relación con otras fuentes artísticas, con otro tipo de artistas. Sí, ¿Esto te influye, Rosa? Eso me da marcha, me alimenta y disfruto con los artistas. Creo que es la gente que mejor me comprende. Mi pintura gusta sobre todo a pintores, a mujeres y niños, sobre todo. No digo que no haya otros hombres que les guste, pero como mejor comprendida me siento es por los pintores, las mujeres y los niños. Bueno, también tuviste una estrecha relación artística con Vicente Amestoy y yo ya sé que esto tú te revelas un poquito cuando se te dice, pero todas esas señas también se ven en la obra. Toda esa seña un poco orgánica, un poco surrealista de Amestoy también está presente. Bueno, de alguna forma te lo habrán dicho en la exposición. No, nadie, solo tú, me has dicho, solo tú. Y a mí no es una cosa que me fastidia, al revés, es un elogio para mí que haya huellas de Vicente en mi obra. Aunque creo que desde que nos conocimos yo empecé a pintar de una manera completamente diferente. Seguí un cuadro que hizo para una exposición en Galería BSI, pincelada, y sin embargo yo no me fijaba cómo pintaba. Mientras él estaba trabajando, yo estaba haciendo igual, cosiéndole unas alpargatas o haciendo otra cosa. Fui tonta de no haberme fijado más. Pero bueno, teníamos un entendimiento distinto y una compenetración terrible y nos comunicábamos por cuadros y por colores y cosa que todavía sigo haciendo con alguno que otro, pero no tan fuerte como con Vicente. Bueno, todo esto está muy presente, pero también hay otros apartados dentro de lo que es este espacio. Mira, ahí tenemos el corazón, la escultura del corazón, la estamos viendo, que preside un poco todo este... Ahí estábamos juntas. Sí. Que preside ese corazón. ¿Ese corazón te ha acompañado o lo ha reformado muchas veces? ¿Qué va? No, lo hice de un tirón. Las flores... Bueno, aquí lo tenemos también en el panel. Bueno, sí. Toda la cabeza por atrás está llena de flores, que con mi hermano Javier, que es otro colega mío con el que me lo paso muy bien también, fuimos a Jardinland, en el otro lado, compramos cantidades de flores, y nos dedicamos una tarde a poner las flores y nos lo pasamos bomba. Luego ya la expresión de la cara, y eso yo creo que es muy mío. Pero la realización, yo encargué este corazón de Polispan y lo de atrás está hecho con Javier y lo de adelante está hecho por mí. Pero no me acompaña siempre, ¿eh? Lo que pasa es que es un poco autorretrato, un poco... un autorretrato un poco risible, ¿no? Un poco de cachondeo tiene ahí. Es que yo sin el sentido del humor no voy ni aquí a la esquina. Oye, y Rosa... Perdona, voy a fumar un cigarro de farmacia que con tu hermano están permitidos. Pero será de farmacia, ¿no? Sí, mentolado. Lo que pasa es que guardo en otro esto para que no me pidan. Sí. A ver, dime, Begoña Barcato. Porque aquí fumar está prohibidísimo. No, que es de farmacia, son asquerosos, huelen a hierbas, pero es la manía. Bueno, Rosa, tú tienes mucha relación con tus hermanos, también con Anchón Valverde, compositor, también influye en tu... ¿Qué relación tenéis? Anchón Valverde, compositor, cantante, una figura también emblemática para todos nosotros. Hombre, pues todo el mundo me dice, uy, hermana Anchón Valverde. Ahí tenemos un dibujo hecho por tu padre de Anchón cuando era pequeño, que tiene la misma cara que ahora, ¿eh? Hombre, mi hermano era guapísimo, todavía sigue siendo guapo, pero sí, mi hermano es muy atractivo. Aunque antes era más tímido, sí, ahora está hecho un descarado, ahora está hecho un echado para adelante y ahora es adorable, como todos, pues tiene sus puntos y tiene sus
A ti... Pues cada hermano somos diferentes, claro. y muy independientes cada uno del otro, pero nos juntamos. Mucha relación. A ti te gusta mucho, y eso se plasma en la exposición, el dibujo. Me encanta dibujar. Como no podía ser de y otra lo que forma. más me gusta de los pintores son los dibujos. Porque la selección que has hecho de dibujos, el jarrón, el barquito... Cuéntanos un poco estos dibujos que has seleccionado que están aquí. Bueno, pues como me gusta tanto dibujar, a veces busco en las brocantes, que para mí en estos momentos las brocantes y los Villagrenier en Iparralde son fuente de inspiración. O bien dibujo cosas que encontraba allí, o tarjetas antiguas, o lo que sea, a partir de ahí, porque nunca hago lo mismo. O bien me inspiro con objetos que me sirven para cajas, o lo que sea, y lo mismo me pongo a pintar lo que tengo delante. Si me he comprado, ahí tenemos el jarrón con la pues sonrisa. Ese jarrón me lo compré en una brocante, lo puse delante mío, y salió deformado, salió con un aura azul, con la sonrisa. Pues tengo manía de poner caras a muchas cosas. Y bueno, pues disfruto mucho dibujando, me gusta mucho. Antes has mencionado el tema del aspecto de la mujer, que efectivamente la mujer tiene una importancia clarísima en tu obra. Una mujer que es femenina, pero a la vez es rebelde, es contestataria. Es un modelo de mujer nada al uso, vamos a decir, tradicional. Bueno, ¿Cómo ves esto? Guerrera. Guerrera, sí. Guerrera. Y luego también dulce y delicada, también las dos cosas a la vez. Un poco como soy yo. Sí, ahí tenemos a la mujer enfadada, ¿no? Bueno, esa en realidad es una mulata cantando. Pero le he dado tantas vueltas al cuadro que al final parece una mujer rabiosa. Mujer rabiosa. Las diablas también, ¿no? Bueno, las diablas, esas las pinté debajo, después del cuadro. En vez de ser boceto, esas se hicieron después del cuadro y son más directas, más esto que el cuadro. Bueno, hay incluso hasta una mujer borrosa, ¿no? ¿Dónde? Bueno, esta tenemos la monja, el dibujo de la monja. Ese es el último dibujo que hice antes de la exposición. Que hemos hecho camisetas y todo. Bueno, una mujer... ¿por qué una monja o por qué una mujer borrosa como esta que tenemos ahora? Esta andaba yo en tiempos muy difíciles de mi vida, porque yo no soy todo jijiji, jajaja. Yo las he pasado canutas en mi vida. Y bueno, pues esto es un momento en que yo estaba igual bastante mal, pero me podía expresar, y le metí en la cara tachones y todo, pues así pero también hay un punto, Rosa, de solidaridad entre mujeres en tu obra. Sí, porque soy muy solidaria. O sea, soy feminista en realidad, aunque hoy en día está muy mal decir que es feminista, pero profundamente lo soy. Lo que pasa es que lo practico individualmente, no soy de ninguna asociación ni nada, pero yo lo practico. Tengo la suerte de tener un marido que no es nada machista y me ayuda en las horribles labores de la casa, que nos espantan a los dos, pero bueno, pues estoy bastante ayudada en ese sentido. ¿Crees que la mujer está ahora quizá en una situación más complicada que los hombres en los tiempos que vivimos? ¿Cómo ves siempre el aspecto del arte también un poco todo esto? Pues mira, yo lo que veo es entre las mujeres en el arte que hay poca solidaridad. Refiriéndonos en concreto al País Vasco, acabo de encontrar a una mujer, a Mariemi Otaola, con la que me siento solidaria y ella también se siente solidaria conmigo. Pero me he encontrado con otras, que no voy a decir su nombre, que parece que hay como competitividad y eso me extraña, porque con los tíos no pasa. Eso no pasa con los tíos. Y yo con los pintores me llevo muy bien también, sobre todo si me gustan su arte, claro. Es que quizá la mujer quiere, en el mundo del arte, pregunto, introducirse en el mundo masculino para destacar, o cómo ves No, esto? es que no hay introducción en el mundo masculino, somos todos personas. Pero entonces, dices que hay mucha competitividad. ¿Entre mujeres? Sí. Entre hombres también hay, ¿eh? Bueno, tú marcas un campo... Un crítico decía, ¿qué sería de los pintores sin la competitividad? Pues yo no la siento así, yo siento lazos de amistad y no soy nada competitiva. Igual porque estoy muy tranquila y hago lo que me da la gana. En el arte es mi espacio de libertad
es el único sitio donde verdaderamente puedo hacer lo que me da la gana y yo ahí me siento muy libre. Entonces, mi pintura no tengo coincidencias con gente, que esas coincidencias son reales, actuales, y pasa por todo el mundo con muchos artistas. Uno que está trabajando en San Francisco igual está haciendo la misma cosa que tú y no te enteras, y eso hoy en día es muy actual, o sea, las coincidencias. Quizá por las redes sociales también, ¿cómo lo ves? No, a mí me pasó en la Por Miró. Las corrientes artísticas, quizá. A mí me pasó en la Miró que uno que exponía al lado llevaba un taco de un palé, de esos tacos que con una flor, que era una flor abstracta, con un alambre, y el mío estaba envuelto era algodón y envuelto en plástico, con color azul turquesa. Y el de al lado va y pone otra cosa igual. Entonces se puso como un loco. Y veníais de lugares totalmente pues el de California, diferentes. El de California y yo de Donosti. Fíjate. Entonces subí a dirección. Les dije, a mí no me importa nada quitar esa chorrada. Pero, ¿cómo puede pasar que uno en San Francisco, en California, y otra que vive en Donosti, pueden hacer las dos cosas iguales? Pues me dijeron, eso es estar en el aire. Álvaro Machimarrena me dice que es el núcleo también, porque a él le pasan cosas parecidas. También igual de repente estás haciendo una cosa y resulta que es una moda. Ahí estamos viendo, perdona, imágenes tuyas en el estudio que tienes lleno de cosas que luego vas mezclando y vas introduciendo efectivamente en las cajas estas historias maravillosas que... ¿Cómo evolucionan estas cajas? Cuenta a las personas que nos están escuchando. Bueno, pues, ¿en qué consiste el mundo de las cajas de rosa? Cuento la última que he hecho, que acabo de hacer. Pues mira, resulta que en la exposición de Zumeta, al día de la inauguración, me llevó, por los viajes que hace él, me compra cositas maravillosas. Y esa vez me regaló un bolsito lleno de muñecos, pero claro, muñecos muy especiales, muy escogidos, antiguos. Entonces me habían regalado una caja negra muy bonita y puse a un muñeco que se le podía volver la cabeza del revés, y coloqué a una niña de porcelana blanca que ya tenía de antes pillada en una brocante, y fui colocando una paleta de porcelana debajo de la niña. Le metí unos pincelitos en el gesto que llevaba y un lápiz, y ya se hizo una relación entre el niño que estaba mirando así como te miro yo, con girarle la cabeza y mirarle a la niña, ya se establecía una unión. Una historia, un cuento, ¿no? Sí, porque en realidad cada caja es un cuento, ¿no? Sí, o un cuento o varios, ¿no? O varios, ahí estamos, mientras tú nos estás contando, estamos viendo las cajas, estamos viendo... Porque dentro de las cajas esa caja, por hay ejemplo, muchas princesas también, hay muchos abrazos, hay muchos besos, ¿no? Sí, es que soy muy amorosa. Y muy mimosa. Hay mucho amor en esas también cajas. Tengo mi carácter, Pero esa caja, por ejemplo, eran dos figuras de reliquias de esas que venden en Galicia, en la carnicería, y que luego las ponen como esvotos. Eran dos parejas, una pareja que estaban enteras en cera. Cogió a Álvaro para llevarlas a fotografiar, y entre ellas la caja se la olvidó en el coche, hizo un calor espantoso, y las figuras se derritieron un poco. Y se quedaron juntas. Y se abrazaron mucho más, se fundieron. Pues eso es un cuento, eso es una historia. Eso es una historia de la caja muy, muy bonita. Y que pasen esas cosas, pues me encanta. Oye, Rosa, has mencionado, que no quiero que pase por alto, que casualidad ha coincidido que estás exponiendo en Ciudadela y que en el otro piso justo ha coincidido con la última exposición también de Zumeta, ¿no? Esto pues también, sí, qué bonito, ¿no? Coincidir ha sido muy bonito. Porque además Zumeta también tuvo mucha relación con tu familia, con tu vida, sí, aunque es más mayor que como tú. Dibujante en Gráficas Valverde. Con tu padre. Con mi abuelita. Y luego en la juventud, pues después de haber conocido a José Llanos y a Vicente Amezó y eso... Ahí tenemos imágenes de la exposición también, que está junto con la tuya de él. Sí, pues Zumeta ha sido un buen colega y un maestro mío también. O sea, y coincidir, qué bonito, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Me dio mucho impulso para pintar, me apoyó mucho. Fue el primer pintor que me compró un cuadro en San Telmo.
y le tengo mucho cariño y admiración a Zumeta. Entonces, la coincidencia esa ha sido increíble, preciosa. Sí. Ha sido muy bonita. Oye, Rosa, pasando a otro tema importante en tu obra, a ti el mundo de la segunda mano, del brocante, incluso de la basura, de recoger algo que alguien ha dejado, todo este mundo también te ha intrigado siempre mucho y está muy presente también en tu obra y en esta exposición, ¿no? Sí, sí. Yo desde pequeña ya empecé en el rastro y ya empecé, pero de muy joven, ¿eh? Y ya empecé a acumular, no sé si soy un poco fetichista, pero todo me sirve. Y recojo cosas para mis alumnos, recojo cosas para mí. Si veo que no vale para nada, lo termino tirando. O lo vendo en la brocante, porque yo también hago de vez en cuando ahí tenemos una instalación que has hecho dentro de la exposición, que precisamente es como si fuera un espacio de un brocante. Sí, pues pero que en realidad, poner yo a vender. En realidad es una performance, una instalación, porque son elementos de tu vida, ¿no? Sí, es que yo desde la primera exposición que hice en San Telmo ya hacía instalaciones. Y en esta exposición hay dos, la de la brocante y luego otra de caballitos, que no sé si habéis filmado, que está dedicada a mi hermano Carlos, porque monta a caballo, y son todo caballitos que salen desde pequeñitos a grandes. Luego hay en el fondo un collage, una foto de mi hermano con su caballo Jackson, que le regalaron un caballo precioso de carreras y se le murió. Y luego está presente una caballita con sus trenzas y con un pony de esos de Barbie o de... Sí, de Barbie, seguro que es de Barbie. Sí, sí. Sí, no es que esté loca por Barbie yo, pero bueno, luego también tenemos la exposición que sí llama la atención porque es como una especie como de psicoanálisis, todos esos elementos que pones, que has puesto, que pertenecen a tu vida, todos esos iconos que están puestos como en unas vitrinas. En unas vitrinas, ¿no? Seleccionar esto también es definirte un poco a ti misma, ¿no? Ya, pues eso, mira, eso cogí en bolsas de casa y del taller todo lo que veía que iban para vitrinas y según iba sacando de la bolsa, las iba colocando. O sea que la exposición también fue un acto creativo. Claro. Tanto por parte de Álvaro como mío. Fue un acto de creatividad. O sea, iba saliendo todo sobre la marcha. Rosa, ¿sin qué cosas no materiales y materiales puede vivir Rosa Valverde? ¿Sin qué cosas? ¿Sin qué cosas puede vivir? O sea, ¿qué es imprescindible para ti, Rosa? Quizá Gonzalo, tu marido, esa persona que apareció en tu vida, que ha sido fundamental también, ¿no? Para tantas iniciativas, ¿no? Él es fundamental, desde luego. También está presente en la exposición, ahí tenemos el cuadro que le has dedicado. Sí, más de uno le he dedicado. Más de uno, sí, pero bueno. Sí. Sí, a él no le gusta mucho al principio, pero luego, o sea, que en el fondo le gusta. La exposición está dedicada a él. Y pues puedo vivir sin nada también. Porque he pasado por momentos que no he tenido nada, he pasado por momentos que he tenido mucho, he conocido situaciones muy diferentes en mi vida. Pero ahora es un momento muy dulce, Rosa. Sí. Incluso a nivel creativo. Sí, no paro. No paro, estoy en el taller, ya después, antes de que acabe la exposición, ya estoy haciendo cosas nuevas, ya, no paro. Al final, todas esas explicaciones de ese prólogo que también hace Huércanos, el subdirector del Museo Teiza, en el catálogo de la exposición, de cómo al final ahora es la explicación de uno mismo, ¿no? La explicación de ti misma ahora es toda esa dulzura que es un poco pregunto, el fruto que recoges de tantos años, ¿no? de trayecto. Claro, porque es retrospectiva, es desde chiquitina hasta los últimos dibujos que he hecho, los últimos cuadros. Sí, es un recorrido, un reflejo, un espejo de lo que ha sido mi vida y lo que no ha sido, aunque hay cosas que me han hecho mucho daño en la vida y no han aparecido. No he querido tocar temas duros. Siempre dices, además, que... Otro de farmacia, y vamos terminando porque se nos va el tiempo, que no tenemos que abandonar con lo gusto que estamos.
al niño que llevamos dentro y ahora te estás portando como una niña. Esa niña que llevas siempre. Eso es una base de tu trabajo, ¿no? Va a seguir siéndolo ese... Nunca tenemos que abandonar al niño que llevamos dentro. ¿Eso es así? Eso lo tengo puesto en mi taller con la foto de Matisse y en francés, y no hay que dejar nunca al niño que llevamos dentro. Y yo disfruto mucho. Antes era inconsciente, hacia los 20 años, cuando los conocía a todos esos, era inconsciente, ahora soy muy consciente de lo que hago y de todo. Y sí, de manera de vivir, yo creo que ya soy una mujer madura, por la edad y porque el sufrimiento te hace madurar mucho, pero ahora soy muy feliz y soy consciente de que tengo una cabeza pues de muy cría y que gracias a eso disfruto tanto en el arte. Y eso se nota en la obra y estamos seguros de que se va a seguir notando, aunque cuando termine el fórum te vamos a castigar a la niña esa que ha encendido 2 cigarros aquí, aunque sea de farmacia, te vamos a castigar. No, bueno, los castigos me pueden gustar, ¿eh? Que en casa me dejaban castigada y solo podía ir a pintura donde existiaba y me encantaba, o sea que depende de qué castigo me pongas, ten cuidado porque me puede gustar. El castigo será sin duda dulce, será como un pastel. Bueno, como tú, Begoñita. Ha sido un placer, es que ricasco. ¿Ya se ha terminado? Sí, ya se ha terminado. Mucha. Bueno, y a vosotros animaros a que sigáis siempre de cerca esta obra que siempre nos lleva por caminos muy dulces y muy rosas, como es ella misma. Es que ricasco a vos.